Listo, Claudia, muy buenos días. Me- Hola, buenos días, ¿me estás oyendo bien? Espérame, le subo un poquito el Perfecto, volumen al micrófono. listo. Oh, creo que ahí está bien, ¿no? ¿Está No, bien yo ahí? te escucho perfecto. Bueno, tenemos Ok, también una invitadita con nosotros, otra mamá que se llama Ana María Espinel. ok. Eh, pues como te decía, vamos a tratar de hacer esta charla, yo creo que 40 minutos para que no se nos corte. Si se nos llega a cortar, pues volvemos a ingresar. Pero la idea pues es sentirnos cómodas porque bien es un tema que, como yo te lo hacía en las preguntas, pasó de ser un tema tabú, donde no éramos capaces de preguntarle a los papás, a ser un tema súper de miedo, porque ahora son miles de riesgos que se nos vienen. Y como nosotros quedamos en esos papás que somos como un sándwich, que nos da miedo preguntarle a los papás porque éramos muy obedientes y nos pasamos al otro extremo de dejar a nuestros hijos que hagan lo que quieran sin poner tantos límites, entonces quedamos como ahí en un sándwich revoltoso. Pero bueno, aquí te doy la bienvenida de parte de Ninarte. En palabras menos, palabras más, lo que quiere Ninarte es simplemente conectarnos a nosotros los adultos, es lo que yo diría, con ese arte de jugar, porque a veces se nos olvidó tener esa misma pasión con la que jugamos, para que si nosotros estamos bien, podamos dejar a nuestros hijos también estar bien y libres, confiar en que ellos son unos seres humanos súper completos, súper perfectos y que desde papás pues hacemos lo que mejor podemos. Ok. Pues sin más, Clau, te doy la bienvenida para que te presentes y en la presentación puedes agregar la pregunta que Ninarte siempre le hace a sus invitados y es, ¿a qué te gusta jugar de niña? ¿A qué me gustaba jugar de niña? Bueno, bueno, mi primera presentación es que yo soy mamá de dos hijos. Estos hijos ya son grandes, pero creo que el haber atravesado el proceso de acompañarlos en su crecimiento, para mí fue el mayor aprendizaje. Pero además soy psicóloga clínica y soy terapeuta familiar. Y llevo más o menos unos 28 años o algo así trabajando con temas de violencia sexual. Yo pertenezco a un grupo que se llama Grupo Opciones y en ese grupo nosotros atendemos víctimas de violencia sexual, pero además hacemos fortalecimiento institucional, hacemos actividades de prevención. Entonces, cuando uno trabaja como clínico en temas de violencia sexual, pues también tiene que aprender, pues, cómo ayudar a generar una sexualidad lo más sana posible para evitar llegar a situaciones de violencia sexual, ¿sí? Entonces, por eso también entré en el territorio de cuál es el desarrollo sexual normal, ¿no? Ujú. Lo que más me gustaba jugar de chiquita, mira, a mí me encantaba hacer como casitas chiquitas, por ejemplo en Lego, y decorarlas por dentro. Entonces hacerles como, no sé, salita, y yo me acuerdo que yo me podía demorar horas haciendo eso. Creo que a mí me encanta ese tema y hubiera podido ser una buena arquitecta, pero resulta que el chip de las matemáticas me lo quedó debiendo el infinito y no, y sin eso, o sea que a mí las matemáticas me cuestan mucho trabajo, pues no podía. Entonces, no me metí a diseño o arquitectura, sino me metí a psicología. Bueno, pero Pero fíjate que el ahora juego estás me llevaba para allá. y ahora estás de arquitecta de diseño de familias. Estoy en otro cuento donde no tengo que ver con matemáticas, que ese es mi coco, ¿no? Para mucha gente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mi Clau, ahora esto, yo creo que pasamos porque tocas un tema muy importante y pues yo siempre he pensado que cuando tenemos una noticia que violaron a alguien, diferentes episodios hasta que mataron a alguien, pues yo siempre pienso es, venga, esa persona que cometió o no cometió el crimen o que de pronto está en una situación, vinieron de una mamá eh, bien o mal, yo no, o sea, y acá no vengo, pues venga, mamá, echémonos más látigo, no, sino simplemente a decirnos que como cuidadores, como padre o madre, tenemos una misión muy importante y simplemente pues es estar preparados para poder seguir siendo como ese jardín donde está la semilla de nuestros hijos. ¿Qué van a hacer nuestros hijos? No lo sabemos. Nosotros solamente somos un jardín que estamos ayudando a que esa semilla crezca. Y cuando hablamos de sexualidad, pues yo te decía es, primero, no sé si nos quieres colocar un contexto, porque para mí la sexualidad está ligado al placer, está ligado al juego,
cuando hablamos de la palabra sexualidad, sin todavía meternos un poquito ya en el este. Entonces, no sé si estoy bien o mal para que tú me corrijas. Bueno, bien. Con relación a lo que me estás contando de alguien que hace un tema, viene de una mamá, de un papá, de una familia, de un barrio, de una comunidad y de una cultura. Y Perfecto. todos, de una o determinada manera, influyen en lo que está pasando. ¿Sí? O sea, no es... Y yo pienso que también eso es un poquito tranquilizador para las mamás, porque no depende todo de nosotras las mamás, ¿no? Como que, no, a ver, hay una corresponsabilidad en una cantidad de entornos más allá, que obviamente tenemos que conocerlos y que claramente nuestro papel como mamás o como papás, pues es súper clave, pero no es el único. Bien, en el tema de sexualidad, que tú me dices, a ver, es como placer y es como juego, bueno, es un montón de cosas más. Entonces, para que tengamos una idea de qué es sexualidad, es como una dimensión de nuestro ser humanos, o sea, todos los seres humanos tenemos sexualidad, todos, y todos tenemos sexualidad, desde que nacemos hasta que nos morimos de viejitos. Ujú, ¿Quiere decir, un bebé de un mes tiene sexualidad? Sí, claro. ¿Y un viejito de 95 años tiene sexualidad? Sí, claro. Lo que pasa es que cada uno lo vive y lo experimenta de una manera completamente distinta. Experimentamos esa sexualidad de maneras diferentes. La mayoría de la gente piensa que hablar de sexualidad, entonces vamos a hablar de relaciones sexuales, de sexo, de genitalidad, ¿sí? De prevención de embarazo, de prevención de violencia sexual, y eso es apenas un pedacito nomás. Eso sería, eh, digamos, para la mayoría de la gente, la parte biológica de goce, de las sensaciones, de placer, es como la parte biológica, ¿sí? Pero eso es apenas una partecita. Entonces yo les invito a que se imaginen una circunferencia dividida en cuatro. Imagínense una cruz, entonces está dividido en cuatro. La parte biológica es apenas una cuarta parte de lo que significa sexualidad, que son las reacciones, cómo es el cuerpo, qué es lo que se siente, cómo es la fisiología y la anatomía. Clau, ¿me estás escuchando bien? Yo estoy escuchando bien. ¿Tú Ya. me estás escuchando No, bien? se quedó paralizado un poquito, pero ya, está perfecto. Ah, ok. Yo quedé en la parte, vamos en el primer cuarto, que es la parte biológica. Exacto. Entonces ahí son las sensaciones. Me quedé sin audio, Claudia. Yo, Ya, pero yo estoy bien de audio. ya, ya, perdón. ¿Ya? Bueno, ¿sabes qué? De pronto debe ser que el internet está un poquito inestable, de pronto puede ser, pero, pero yo te estoy oyendo bien y te oigo perfecto. Ya, ya, también estamos acá Ah, juntos. tú me puedes hacer así, si acaso vuelve a parar y yo entonces me doy cuenta que tengo que parar. Bien. Entonces, íbamos en esa primera parte, ¿cierto? La segunda parte, entonces ahora imaginémonos la otra parte, y ahí es toda la parte emocional, que es diferente, que también incluye. Entonces, por ejemplo, ¿cómo manejo mis emociones? Eso tiene que ver con sexualidad, sí, también. ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? ¿Cómo me siento con mi cuerpo? Eso también tiene que ver. ¿Cómo es mi autoestima? Entonces, imagínate, la autoestima tiene que ver con sexualidad, pero toda tiene que ver con si yo tengo una buena autoestima, entonces voy a cuidar mejor mi cuerpo y voy a sentir que si alguien me lastima no debería ocurrir, eso estaría mal y tendría más elementos para poder decir que no quiero. Entonces, la autoestima es fundamental en todos los temas de sexualidad. Pero también está la orientación sexual, es decir, por quién me siento emocional y sexualmente atraído. ¿Qué quiere decir? Heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad. Entonces, aquí está todos estos temas, ¿bien? Es importantísimo. Ahora vámonos a la tercera parte de la bolita. Entonces, pensemos en la parte superior izquierda. Y es todos los factores socioculturales. Y cada uno de estos pedacitos del círculo es un universo. Entonces, imagínate ahí, en lo sociocultural es todo lo que la cultura dice que come la sexualidad.
los mitos que hay sobre esto, las creencias equivocadas que hay, o a veces acertadas, pero muchas de ellas equivocadas, que la gente dice y todo el mundo se cree el cuento y entonces basan su sexualidad ahí. Voy a ponerte un ejemplo. Em, es frecuente que uno pueda hablar con un adolescente de 13 años, por ejemplo, y diga, yo cuando una relación sexual ocurre por primera vez en una piscina o dentro del agua, nunca va a haber un embarazo, porque estamos dentro del agua. Y, pues, pues claro que puede haber, pero la creencia es que eso es verdad. Y si tú crees que eso es verdad y se lo cuento a mi otra amiga y al amigo, y creo que es verdad, pues voy a actuar de acuerdo a eso. Un mito, por ejemplo, que hay es que si un hombre está excitado, eso no lo para nadie. Si un hombre está excitado, me dicho, tiene que actuar con eso que está sintiendo, no puede pararse, no puede parar, no puede detenerse. No, esto es un mito, eso no es real, eso, pues claro que sí puede detenerse y claro que sí es, la sexualidad no es irrefrenable, claro que sí, pero a veces está la idea de que el hombre no tiene eso. ¿Ves? Y esto es muy social, esto es muy cultural. Bueno, está lo que aprendimos en la familia. Entonces, si a mí en mi casa nunca me hablaron de esto y esto es un tabú, muy probablemente yo voy a replicar eso con mis hijos. Me va a ser mucho más difícil a mí, si nunca lo hablamos, poder tocar ese tema con mis hijos, porque de alguna manera aprendí con mi familia de origen que hablar de esto no es una buena idea o es mejor silencio. ¿Sí? Bien, ¿ves? Entonces, Ahí te tengo una preguntita, Clau, y es, cuando tú dices que es un tabú, entonces venimos nosotros los papás y pues mis hijos tienen 9 y 11 años. Entonces cuando ha presentado algún tema, uno lo toca, pero ahí era donde yo te preguntaba, ¿yo cómo sé? Porque hay un momento en que, por lo menos el de 9 años, ahorita que le importa el fútbol, entonces claro, cuando él me dice, no, y entonces en la clase me hablaron que íbamos a hablar de sexualidad, en el colegio, perdóname. Entonces, queda uno sin saber si realmente el origen de sus preguntas me van a, mí a ir guiando o realmente yo ya tengo que enfocarme en una educación sexual. Entonces, ahí ya quedo ok, como mamá perdida, que perdida. sí y que no tocara con ellos. Bien, Y entonces y lo que tú dices es cierto, no porque no me lo toquen en la casa quiere decir que no esté pasando en su entorno. bien, voy a terminarte la idea anterior y voy a Perfecto. esta. De las cuatro Entonces, esferas. vamos a la tercera y la cuarta esfera es todo lo que tiene que ver con valores. Los valores éticos, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, todo eso, y los valores éticos, lo que yo considere que sea lo adecuado para mi familia o desde la institución. Entonces, ahí tenemos las cuatro. Bien, ahora, con lo que me preguntas, que tiene que ver con, voy a reformularle, tú me dices si te entendí bien la pregunta, Perfecto. Ujú. me la aclaras. Mis hijos a veces me dicen que tenemos que hablar de esto, pero no tienen como mucha curiosidad, pero en el colegio dicen que sí tienen que hablar. Entonces, hablamos si el colegio dice, o si no pregunta, no le decimos nada. De ¿Sí te acuerdo, entiendes y la porque pregunta? cuando lo tocan el tema es como, uy, sí, nos hablaron, así como que hacen esa cara de o sea, lo más aburrido del mundo, lo cual realmente no sé si es aburrido o es porque les toca también la parte de emociones. Sí. Bueno, entonces, a ver, te voy a contestar esa pregunta. Si el niño igual en el colegio está recibiendo esa información, porque, por ejemplo, en el colegio se considera que a los 8 o 9 años o a los 10 años debe tener una información, es súper clave que uno como mamá pueda estar como en concordancia con el colegio y puede decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que están enseñando y cómo lo puedo reforzar yo en la casa? Entonces, a veces, y sería buenísimo, si uno no sabe, mucho, a veces hay colegios donde hacen una conferencia para papás y al mismo tiempo lo van desarrollando con los niños, entonces vamos al tiempo, como que nos vamos fortaleciendo todos. De acuerdo. A veces no es así, no en todos los colegios lo hacen así. Entonces, a veces pasa que le dan en el colegio y uno dice, pero ¿cómo le van a hablar de esto? Está muy chiquito, o si no le interesa, o lo que sea. Miren, si se le está hablando en el colegio, es importante que uno entienda qué le están enseñando
Y de acuerdo a eso, uno mira cómo lo puede complementar. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Sí o no? Si quieres, me la puedes hacer. Deja uno como esa puerta abierta. Pero te voy a decir que, o sea, yo sí creo que hay que tratar de abrir el tema. Si no lo quiere hablar, pues no lo abre. Lo hablará después. Pero te voy a decir que a veces pasa lo contrario. ¿Qué quiere decir lo contrario? Que en el colegio no les han hablado nada, pero ellos llegaron diciendo cosas muy sexualizadas, que uno dice, a esta edad, ¿qué hace hablando de esto, no? ¿Por qué me está hablando? ¿De dónde eso lo sacó? Si aquí en la casa no se lo hemos dicho y en el colegio no lo han hablado, ¿por qué me está hablando de esto? Que también puede pasar. Entonces, aunque no lo hayan hablado en el colegio, si un niño o niña tiene una inquietud sobre algo, así uno diga, está muy chiquito para saber de esto, obviamente uno siempre, siempre tiene que estar pendiente de que le voy a explicar de acuerdo a la edad. Es súper clave esto que estoy diciendo, porque uno dice, pues no le voy a explicar al de 7 lo que le hablaría igual a uno de 12. No, porque tiene un nivel de conocimiento y de comprensión diferente. Entonces yo al de 7 le hablo de 7 con lo más básico y al de 12 profundizo mucho más. Pero si uno de 7 o de 8 supongamos, empieza a traer o preguntarte algo que tú dices, no está en el colegio, no se lo han dicho, no sé de dónde viene, pero es su curiosidad, uno sí tiene que abordarlo, aunque no lo hablen en el colegio. Y si lo hablan en el colegio, eh, y te lo preguntan a ti y a ellos no les interesa, tú simplemente déjale las puertas abiertas. Si algún día quieres hablar de esto, puedes hablarlo conmigo. Y puede ser que no sea ahí. Puede ser que dentro de 3 meses o 4 meses te diga, oye, es que fulanito me dijo tal cosa, compañerito o algo, ¿no? Me dijo tal cosa. ¿Qué quiere decir eso? Te puede pasar. Y tú dices, ups, ¿y ahí cómo es que le voy a contestar? Entonces, a veces cuadra lo que uno hace en casa con lo que hacen en el colegio, pero a veces no cuadra, ¿no? Porque puede pasar cualquiera de esas dos posibilidades que conté. De acuerdo. Y ahí la pregunta sería, nosotros como padres, esa información básica, digamos, la adquirimos con las charlas que nos dan en el colegio. Yo creo que tampoco debemos ser los más expertos, pero cuando tú nos dices las preguntas es como para que al menos haya esa confianza con nuestros hijos y ya obviamente si no tenemos la información, pues irla a buscar o preguntarle a Claudia Punto Sánchez. Pregunta. Puede ser que a veces a uno se le ocurra y entonces lo hace. Puede ser que a veces a uno no se le ocurra, pero a tu pareja sí se le ocurre. Ya, De nuevo acá. ah, Sí, me está fallando a mí. Perdón. ya, bueno, eso pasa. Tenemos que aprender a fluir con eso. Gracias, Claudia. Bueno, entonces, uno puede ser que a veces uno no sepa, entonces uno investiga. Uno investiga. ¿Cómo investiga? Puede buscar en internet de una fuente fiable, no de cualquier cosa que le salga, ¿sí? Puede hablar con alguien que considere que sepa sobre eso. Por ejemplo, puede hablar con el orientador del curso. Le dice, mira que ustedes están hablando de esto, me hace esa pregunta y yo no sé cómo contestarle. También lo puedes hacer. Puedes hablar con el orientador del nivel y decirle, ayúdame porque no sé cómo hacerlo. También ellos están para eso y eso es una posibilidad. A veces le preguntas a una persona que tenga experiencia en el tema, también. Todo eso puede servir. Hay ciertos libros que uno puede conseguir en el mercado que le pueden a uno ayudar a tener información. Pero sí creo una cosa y es que eh, nosotros estamos aprendiendo con ellos. Estoy segura que muchas de las cosas que están pasando ahora no te pasaban a ti cuando tú tenías 9 y 11 años. Era diferente. Seguro cuando tú tenías entre 9 y 11 no había internet, ¿verdad? Ujú, claro, no, no había. Bien. Y eso ya hace una diferencia enorme. Entonces, por ejemplo, hay otra manera de aprender, es que hay ciertas páginas en internet. em, por ejemplo, hay una que se llama commonsense.com. Sí, pues, y ahí está, y ahorita de eso te iba a preguntar, las pequeñas acciones que como padres deben hacer
o debemos hacer, porque a veces las conferencias se nos vuelven en que escuchamos, tomamos la foto, pero no tomamos acción. Entonces yo digo, se nos Pues está quedando ahí, por ahí. ejemplo, tú puedes encontrar, entras a páginas ahí o como yo ya te he compartido y no sé si de pronto tú lo quieras compartir acá, hay tres páginas, por ejemplo, que yo recomiendo, en donde a uno le van diciendo, mira, salió una nueva aplicación, porque uno qué va a saber que salió una nueva aplicación. Esas están en inglés, es lo único que te iba a preguntar, pues las vi en inglés, pero bueno. Sí, pero Google tiene traductor de Sí, 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 páginas. de acuerdo. No, sí, sí, de acuerdo. O sea, Listo. acá no venimos a... acá me están preguntando las páginas. Ah, ya te paso, ya al final de la conferencia paso las imágenes porque ya Claudia nos había dado una charla. Entonces, pues la idea de aprovechar este espacio es como preguntas y respuestas. Pero dale, Entonces, ya ahora puedes te paso entrar las páginas. a cada una de las que tú vas a compartir y ahí uno se puede suscribir. Y resulta que ahí le mandan a uno mails. Entonces le mandan a una vez como cada mes o algo así y te dicen, imagínate que ahora está pasando tal cosa que uno dice, pero ¿a qué horas pasó esto? Ya hasta ahora estaba aprendiendo a manejar esta aplicación cuando ya salieron 10 más. Entonces Así es. uno no tiene por qué saber de todo, pero lo que uno sí tiene que hacer es investigar de fuentes fiables, no cualquier cosa que me estén diciendo. Tú sabes que ahora con el videojuego, no sé qué, se pueden contactar con gente desconocida y pueden hacer tal. Y uno decía, no, pero si es que con este estaba como seguro y con este pues hacía, no sé, edificios y resulta que también puede. Entonces, y como uno no sabe porque no lo juega, entonces ahí le van diciendo a uno pilas con esto, pilas con lo otro, pilas con lo otro, con esto que va saliendo nuevo, ¿no? Entonces, uno tiene que irse formando también con ello. De Y los acuerdo. profesionales tenemos que hacer lo mismo. O sea, a mí también me toca hacer lo mismo. Yo estoy afiliada a todas esas, pues porque yo también necesito saber, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Qué está pasando ahora con eso? Porque no hay manera que uno esté al mismo ritmo como se desarrolla la tecnología. Entonces necesitamos ayudas. Para eso son esas ayudas. Muy linda, Clau. Y justamente también te quería preguntar, porque a mí se me confunde el tema de pornografía. Entonces, cuando pues le dicen a una pornografía, sí, que es contenido sexual, pero entonces yo digo, bueno, pero ese contenido sexual es ya viendo las imágenes o simplemente porque una película tenga imágenes de sexo ya significa. Y cuando lo fui a investigar, pues no, eso me salieron un pocotón de fotos que yo dije, no, yo prefiero preguntarle a Claudia porque imagínate, me pasó a mí de mamá, pues cómo será de verdad donde nuestros hijos se metan y cualquier pregunta o inquietud, pues o sea, entonces el término de una vez solamente por decirlo, de una vez tiene una magnitud que prefiero estar informada y como tú dices, de fuentes fiables porque de resto que no tanto confundida, pero como se dice, me sentí violada. Claro, y puedes sentir que hay mucho. Bueno, para que tengas una idea, para terminar de asustarte más, hay 420 millones de páginas pornográficas en la web. Y para decirte, si tú y yo y 20 personas más que nos estén oyendo, se pusieran a mirar todo el material pornográfico que existe sin parar, si solo hicieran eso, no alcanzaría la vida entera para ver todo lo que hay. Eso es para que tengas una idea Pues, ujú. de esto. Entonces, pues material pornográfico, material, porque no es solo videos, no es material pornográfico, es todo el tipo de material que muestra relaciones sexuales explícitas de una manera clara y contundente y el objetivo de ese material es excitar, generar excitación en quien lo ve. Y resulta que uno pensaría que solo son videos, ¿no? No, pues es que ahora es muy fácil encontrar caricaturas de anime, por ejemplo, ¿no? De anime donde tienen diferentes tipos de material pornográfico. Entonces, ellos lo aprenden a identificar, los chicos. Y quiero decirte que esto pasa a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13. O sea, puede empezar, claro, antes, pero suele ahora estar empezando tipo 9, 10 y va aumentando, ¿no? A los 11, 12, 13, pues más, van a estar mirando más. Entonces están las caricaturas, están fotos, están videos, cuentos que los hacen con material pornográfico. Entonces, no es lo mismo ver, puede haber películas que tienen escenas, perdón,
erotizadas o más sexualizadas, pero es que la pornografía tiene como diferentes grados, digámoslo así. Entonces hay unos que son más suaves y otros que son durísimos. Incluso hay material pornográfico que incluye material sadomasoquista. O sea, hay de muchas variedades, ¿sí? De grados, de intensidad. Y lo que puede ocurrir es que un niño, niña o adolescente empieza a mirar y como es un material que al principio genera como mucha impresión, pero da mucha curiosidad, y genera excitación en el cuerpo, entonces los niños tienden a buscar más y se saturan rápido. Entonces, al cabo del rato dicen, bueno, ya no quiero esto, quiero otra, probablemente más fuerte, probablemente más tiempo, probablemente más veces. Y puede generar una adicción. Sí, Bueno, ya la lo mayoría de las adicciones a la pornografía empezaron en la adolescencia, no empezaron en la adultez. O sea, cuando hay adultos que son adictos a la pornografía, que hay muchos, empezaron generalmente en la adolescencia, ¿sí? Entonces, hay escenas que son erotizadas, pero no necesariamente es pornográfico. Y dentro del material pornográfico, que es explícitamente los genitales y los actos sexuales de personas, pues eso ya entraría, digamos, a la categoría de pornografía, ¿sí? Y Ujú. hay, pues hay toda clase de material, como te digo, ¿no? Y aquí el punto está, Clau, ¿qué nosotros como padres podemos hacer? Porque, bueno, uno diría, pues si me saliera, uno sería feliz donde le dijeran a uno, para ver este material pornográfico o este material, necesitas el permiso, pero obviamente no está así tan explícito en plataformas y demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros de padres? Porque creo que, pues acá, Ninarte, están papás que tienen sus hijos en primera infancia, llamémoslo de 6 a 13, 14 años, que ya toca preadolescencia, adolescencia. Y pues acá yo creo que es como, ¿qué herramientas podemos tener desde la parte preventiva? Porque no Ok. podemos hacer más justamente por lo que tú mismo hablabas. Ya hay como se dice, un componente de dopamina, pero que depende de nosotros como tal, los límites que establecemos, la conversación que tenemos, porque pues es la única forma de estar como de la forma preventiva. Entonces no sé tú qué nos tengas que decir al respecto. Bueno, entonces algunos tips que pudieran ayudar. Entonces pensemos, para los que tienen niños chiquitos, pues los que tienen niños de 5, 6, 7, yo ya no atiendo niños, pero cuando lo hice, atendí varios casos de niños de 5 años que la primita, el primito, el amiguito le mostró la pornografía. Y pues la palabra pornografía, que para un niño de 5 o de 6 años es una palabra que no logra comprender, pero sí puede hablar de que hay imágenes o videos que no son buenos y hay unos que son buenos y uno puede establecer la diferencia. Entonces, ¿cuál es un video que no es bueno? Cuando muestran así de frente las partes privadas de la gente, porque las partes privadas son privadas, por eso se llaman así, ¿no? Ujú. Son privadas. Entonces son privadas y no se las estamos mostrando a nadie. Entonces, cuando alguien lo muestra o en una foto o en un video, esa foto y ese video no están bien. Esos están mal. Esa foto y ese video. Si eso pasa, muy probablemente, si eso ocurre, entonces tienes que tratar de no mirar eso y trata de, ojalá, hablar con una persona adulta de tu confianza y decirle que te pasó eso, que miraste eso, que no entiendes y que son imágenes que a veces son difíciles de quitar de la cabeza, ¿no? Y entonces habría que hablar con alguien y si eso que vio le generó mucha confusión, quizás puede ser útil pedir ayuda, por ejemplo, a un psicólogo clínico, para que te ayude a ver qué hacemos con esas imágenes más allá, si la ayuda de la casa no es suficiente. Yo he encontrado que aunque tengan 5, 6 o 7 años, aunque les produzca mucho, mucho asco, quieren seguir viendo, porque la curiosidad a veces es muy grande. Entonces Mm. es muy importante enseñarles a pedir ayuda.
a decirles, habla con un adulto de tu confianza. Y por eso es tan clave que siempre, siempre me van a oír decirlo en muchos contextos. Enseñarle a los niños, niñas y adolescentes quiénes pueden ser adultos o cuidadores que sean de confianza y a quienes puedes recurrir si algo de lo que ves te hace sentir triste, asustado, bravo, confundido. Si algo de eso pasa, tienes que pedirle ayuda a un adulto, aunque no entiendas qué está pasando, pero si te hace sentir así, tienes que pedir ayuda. ¿Sí? Súper, claro, perfecto. Ahora, uno puede preguntarle, ¿al de pronto alguien te ha mostrado fotos o imágenes de las partes privadas de alguien? Eso puede ser una manera en que uno puede explorar. Si no, no ha pasado, bueno. Y si alguien te llega a pasar, si llega a hacer eso, acuérdate, esas imágenes no son buenas porque es como si te metieran basura a la cabecita. ¿Mm? No estoy explicando mucho más. Esta es la explicación que yo diría a un niño de 5, 6, 7, ¿sí? 7, 8. Pero ya son más grandes, digamos Ujú. 9, 9, 10, 11. Y entonces aquí muy seguramente tengo que entrar a explicaciones más profundas. Y una explicación más profunda puede ser, mira, te voy a explicar por qué ahí sí podemos hablar de la palabra pornografía. Y es bueno que tengan la palabra este. Eso se llama pornografía. Cuando muestran videos, imágenes, caricaturas con las partes sexuales claramente puestas y relaciones sexuales. Eh, y te voy a explicar por qué no es bueno para ti, porque es como basura para tu cabecita o como veneno para tu cabeza. Yo alguna vez le oí a una mamá que hizo una explicación que a mí me gustó y yo la adopté. Dice, miren, es como cuando hay comida chatarra, que a veces uno dice, pues la comida chatarra sabe rico. Sí, pero es que te hace mucho daño. Y entonces, si tú te la pasas comiendo comida chatarra, te vas a enfermar y te va a pasar. Lo mismo puede pasar al estar mirando este tipo de información, porque te puede enseñar cosas muy equivocadas. Por ejemplo, te puede enseñar que tener conductas sexuales con compañeros de la misma edad está bien y no está bien. No está bien que tú tengas una, un comportamiento o hagas algo que sea sexual con otros, porque eso no sería respetuoso con los otros, no sería respetuoso contigo. Te va a enseñar que mandarse fotos desnudo y recibir fotos de alguien desnudo está bien y no está bien, porque cuando alguien hace eso, eh, primero se arriesga a que su foto, su imagen, pues estoy preparando para el sexting, ¿no? Su foto, su imagen pueda ser usada por cualquier persona y pueden extorsionarte por eso y puede ser peligroso para ti porque esto puede verlo mucha gente. Entonces es algo y en la pornografía eso es como normal. Entonces la idea es que no hagas eso. Em, por otro lado, cuando uno ve eso, aunque sienta rico, pues, pues va a haber una parte de tu cuerpo que va a sentir ganas de seguirlo viendo y puedes quedarte ahí atrapado, de querer seguir viendo aunque te sientas mal. Eso es una forma de decir, te puede generar adicción, Ok, ¿sí? A veces no usamos esa palabra, pero se lo puedo explicar. Y puede generarse desde ahí, cuando uno es chiquito, como que aunque le dé impresión, no puede dejar de mirar. La otra cosa que puede pasar es que te enseña como que el cuerpo de las otras personas son como cosas, no son personas que sienten y piensan, sino que son como una cosa que otra persona usa para sentir cosas que siente que son ricas, pero no porque sienta que es rico está bien, ¿sí? Entonces es como te enseña que el otro es como, no sé, como una silla, como una cosa, como un objeto que se usa para sentir bien y jamás, jamás deberíamos pensar que otra persona es como una cosa, sino que es un ser humano que requiere respeto, que piensa, que siente, que tiene valores, que es un ser humano como tú. No es algo que yo uso o no uso, ¿sí? Por de otro acuerdo. lado,
también te enseña cosas que no son ciertas. Entonces, a veces uno mira eso porque le da curiosidad y de pronto muestran cosas que no, como si eso fuera bien, pero no está bien. Por ejemplo, imagínate que hay gente que le parece que am, pegarle a otra persona lo hace sentir súper bien. Y resulta que cuando el día que esto vaya a pasar, jamás, jamás la sexualidad puede ser haciéndole daño a otra persona para que tú te sientas bien. O sea, imagínate uno aprendiendo eso. Si uno ve eso y nadie le explica, pues uno puede creer que así es y está bien. Y no está bien que uno haga sufrir a otro porque a mí me gusta. Eso nunca estaría bien. Y a veces lo que ocurre y lo que suele pasar en esos videos es que la mayoría de las veces es a las mujeres a las que le están haciendo eso. Y entonces uno podría pensar que a las mujeres está bien tratarlas así. Y no está bien tratar a las mujeres así. Pero hay otra cosa que está peor que todo, que es otra parte del veneno que va a tu cabeza. Y es que a veces muestran cosas como, por ejemplo, una persona adulta teniendo contactos sexuales con un niño. Y entonces, si uno ve eso, uno puede creer que eso está bien. Y jamás podría haber un contacto sexual entre un adulto y un niño. No, no puede haber nunca, pero ahí te lo hacen creer que es verdad, ¿ves? Y te hacen creer que tu cuerpo tiene que tener una determinada forma y porque si no, entonces eres horrible. Tampoco es verdad. ¿Ves toda la cantidad de mentiras que mete eso? Pero si uno lo ve y no sabe esto, cree que eso es verdad. Entonces te va a llenar de basura tu cabecita. Ahí le explicamos ya mucho más. Súper bonito, Clau. Vamos a también a tocar el tip para los mayores o Pues con... si quieres, con los mayores es básicamente entender que existe una diferencia muy clara entre el sexo que muestra el porno y el sexo que uno quisiera que una persona ya pues más adulta viviera, una sexualidad más saludable para todos. Y ahí establece claramente más esas diferencias. De Ahora, ¿qué acuerdo. puede pasar? Generalmente lo que puede pasar es que alguien encuentra a un adolescente, por ejemplo, que está viendo pornografía. Y yo suelo encontrar la pregunta y la voy a poner acá porque suele pasar la pregunta, que alguien diga, ¿y qué pasa si lo que pasa es que yo lo encontré, me la pillé, abrí el computador, el celular y ¡pum! Tenía fotos, imágenes ya. Entonces aquí es muy importante hablar uno con el adolescente o el niño cuando uno esté calmadito, no cuando esté todo asustado y bravo, sino cuando uno esté calmado. Y cuando esté calmado, evalúe quién de la familia, papá o mamá, sería el adecuado para hablar sobre esto, con el que pueda tener más confianza, ¿sí? Porque tener papá y mamá enfrente al tiempo diciéndole que es que te pillamos, pues puede ser muy abrumador. Bueno, uno. Y cuando hable, haga una diferencia muy clara. Este material no es bueno, pero eso